Through barricades and police while Congress was in session. One person has died and multiple injuries have been reported. A curfew now in effect in Washington, D.C. Of January 6 here in the U.S., many of the protesters there wearing the national colors of yellow, green, and blue. Riot police confronting demonstrators outside, firing tear gas. Officials say extra police have been mobilized to try to bring order. Hoy en día se observa en la sociedad un descontento por el sistema democrático, la elección de líderes que dicen acabar con lo construido o que determinan que los valores democráticos no son suficientes para dar respuesta a los problemas que ellos resaltan en sus sociedades aumenta. El debate político hoy tiene dos caras. Por un lado, un tecnicismo exacerbado, o por el otro, un debate airado. O ambas en algunos casos particulares. Y ambas cuestiones llevan a una polarización, ya que los tecnócratas dicen tener la verdad objetiva revelada a través de la ciencia y los airados no responden a ideas contrarias. El dogmatismo no les permite una autocrítica, ni siquiera ceder un poco ante la otra visión contraria, lo que ha llevado a que no haya una tolerancia social, degradando la comunidad y pues a menor comunidad, más polarización y más desconfianza entre las personas y de las personas hacia las instituciones de la democracia misma. Michael Sandel es un filósofo político estadounidense, profesor de Harvard. Ganó notoriedad por sus posturas contrarias al ideario popular, como son sus ensayos en contra de la meritocracia y en contra de la mercantilización social generada por los grandes capitales en diferentes aspectos de nuestra vida social. En la reedición de su ensayo lanzado a finales de los 90, llamado El descontento democrático, dice que justamente esta desazón que tenemos nosotros los ciudadanos frente al sistema democrático se debe al discurso imperante que tenemos de libertad. Este discurso de libertad que es cotidiano habla de un individuo protegido o con garantías mínimas para que no existan poderes que sobrepasen los límites y cohesionen o delimiten el actuar de este individuo en la sociedad. Así, el discurso de hoy nos dice que somos libres de elegir nuestros valores, nuestros fines y los medios para llegar a dichos fines, siempre y cuando no dañemos a los demás. Esto se refleja en la máxima cotidiana de mi libertad va hasta donde va la tuya. Pero Michael Sandel nos dice que realmente no es así, porque hay un poder del que tú y yo y todos nosotros como sociedad no tenemos un control democrático. Ese es el poder económico. Y es justamente el choque entre un discurso que nos dice que somos libres de hacer todo lo que queramos y una realidad que nos dice que las cosas no son tan así. Sandel así nos dice que una sociedad cuyo modelo económico no permite una real liberación del sujeto para ejercer su vida más allá de mero consumidor, no da cabida a la creación de comunidad y de valores democráticos. En resumen, no da espacio para la formación y ejercicio de la ciudadanía. Y sin ciudadanía no hay democracia, y por ello sentimos que la democracia pues no da mucho, no da para más. Ahora, el debate sobre economía y democracia es de larga data, y Michael Sandel no es el primero en plantearlo. El discurso de libertad imperante para Sandel ayuda a los ganadores del sistema tal y como está, a los grandes capitales, pero parece no ayudar al sistema democrático en general, ni a los valores ciudadanos en particular. Pero esta noción de libertad que hoy en día todos compartimos y que creemos única, no fue siempre la hegemónica en nuestro colectivo, en nuestras sociedades. Y es ello lo que trata de mostrar Michael Sandel en su libro. Explicarnos cómo fue evolucionando el concepto y la noción de libertad, las razones por las cuales tomó la forma actual que todos conocemos, demostrando que lo que consideramos como normal hoy en día en nuestro pensar y actuar, pues no lo era antes. Esto a través de un recorrido histórico de ideas y debates que se dieron a lo largo de la historia social y política de los Estados Unidos, para al final reflexionar sobre nuestros tiempos desde comienzos del siglo XXI hasta nuestros días. Y demostrarnos pues que el descontento puede tener una solución. Cuando hablamos de filosofía política pensamos que es algo abstracto e inalcanzable. Creemos que lo que se dice en las teorías es irrealizable en la praxis política. Pero Sandel nos dice que si la filosofía política es irrealizable, pues también es inevitable. ¿Y cómo así inevitable? La verdad
la teoría política que nace de las reflexiones filosóficas de la política determinan nuestras instituciones, nuestras normas, nuestros debates y la forma en cómo nos expresamos. La filosofía política plantea unas preguntas esenciales de sociedad, como qué es una buena vida, qué es una buena vida en sociedad, qué es malo y bueno en una sociedad y cómo o qué valores se deben de inculcar a los ciudadanos para que la sociedad siga existiendo. Estos debates son los que plantea la filosofía política, los cuales son respondidos a través de teorías políticas. Para Sandel, así nosotros no nos hagamos las preguntas a diario o de manera seria como sociedad, a la final estamos viviendo las respuestas que otros han dado a esas preguntas fundamentales, y las teorías que dan respuestas a esas preguntas fundamentales rigen nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, si hoy no conseguimos el poder del Estado sin pensar en tres estamentos diferentes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es porque nuestro Estado y nuestra cultura política se ha construido a través de ello. Hoy ninguno, o a menos de manera frontal, diría prohibiré que las personas negras voten. En medio de una elección política, hemos asumido premisas, reales o ficticias, para poder convivir en sociedad a partir de teorías políticas. Las teorías políticas toman unas ciertas nociones que consideran verdad para forjar una sociedad. Otro ejemplo es acá en Occidente hablamos mucho de los derechos civiles o los deberes de los ciudadanos, del derecho a voto y el derecho a la propiedad personal y privada. También son cuestiones que creemos ya normales y naturales. Así en la realidad, como diría Yuval Noah Harari, sean constructos ficticios entre nosotros para poder convivir, lograr una convivencia sana. Ahora, pasamos de la filosofía política a la teoría política, que podríamos decir que es la respuesta a las preguntas que la filosofía política plantea. Cuando hablamos de teoría política se nos viene a la mente personas polémicas de las cuales a veces sabemos más de su vida personal que de las teorías y los postulados que desarrollaron a lo largo de sus vidas, ¿sí? Entonces todo el mundo sabe que Marx dejó morir a su hijo, o Rousseau que escribió un tratado sobre pedagogía infantil pero ni siquiera se aguantaba a sus hijos. Miles y miles de cosas que a veces sabemos de ellos más que de la teoría que ellos desarrollaron. Pero es necesario indagar a fondo en las mismas teorías políticas para entender los discursos que sin darnos cuenta reproducimos a diario, o las razones por las cuales aceptamos cosas como ciertas, o peor aún, como normales. Entonces, ¿cuáles son las teorías políticas que determinan nuestra vida? No es tan fácil como decir somos liberales o somos socialdemócratas. La verdad es una entremezcla de muchas ideas y factores. Para Michael Sandel se le dice filosofía pública a la teoría o teorías políticas que están implícitas en nuestra sociedad. O sea, hay una diferenciación entre una filosofía política, una teoría política y lo que él denomina como una filosofía pública. La filosofía pública podemos decirla que ya es como la forma en que actúa la teoría en la vida cotidiana. O sea, decir y revelar qué nociones de libertad, de ciudadanía, de participación tenemos nosotros de manera implícita en nuestros discursos. La filosofía pública sí actúa como un telón de fondo, el cual determina cómo nos tratamos y cómo tratamos los temas de la vida pública y de la vida política. Lo sé, para algunos de ustedes que estudian tal vez ciencias sociales y demás, este concepto de filosofía pública no debe diferenciarse mucho a la cuestión de ideología, del concepto de ideología. Realmente tampoco veo mucha diferencia. Si ven alguna diferencia clara y tácita, sería bueno en los comentarios dejarla y así pues abrir el debate y hacer una diferencia clara de los dos conceptos. Así las cosas, la lectura de Sandel, la teoría política que impera en Estados Unidos es la liberal, pero la filosofía pública que impera en esta sociedad es la de la república procedimental. Esta idea parte de la noción de un gobierno y un Estado que deben de ser agentes neutrales. Las opiniones morales y religiosas de las personas, los fines que cada uno busca y los medios que tiene para hacerlo, poco le importa al Estado. El Estado no interviene en eso, poco le importa también al gobierno. El Estado debe velar porque todos respeten unos derechos y que la gente no se mate.
Eso es lo que debe ser el Estado. Esto puede parecer muy similar a la forma en cómo se describe al Estado gendarme en la historia de la formación de los estados liberales. Pero pues eso es otro tema para otro video. Así, en esta concepción de la filosofía pública de la república procedimental, la libertad es igual a elegir nuestros fines. Esta se encuentra en la premisa de la que hablamos al comienzo. Mi libertad va hasta donde entra la libertad tuya. Pues yo elijo mis fines, elijo los valores que voy a seguir en mi vida, pero con tal que no me meta en la tuya. Pero este discurso de libertad no fue siempre el imperante en la historia de los Estados Unidos. Sandel nos expone que a lo largo de la historia política de este país existieron dos visiones de libertad totalmente diferentes. Por un lado, la libertad liberal y por el otro, la libertad republicana. Vale la pena decir que, aunque dichos conceptos se asocian automáticamente al bipartidismo que actualmente impera en los Estados Unidos, lo que vemos es que hasta cierta medida esta diferenciación marcó la formación de los dos partidos. O sea, hasta cierto punto sí hace parte del germen del nacimiento de estos dos partidos, pero no es la causa principal por la cual estos dos partidos se formaron. Porque a lo largo de la historia vemos cómo republicanos en ocasiones apoyaron y defendieron ideas liberales, mientras los demócratas a veces apoyaron ideas de libertad republicana. Pero pues, como nos dice Sandel, hoy en día ambas están abrigadas bajo el paraguas ideológico de la libertad liberal, de la filosofía pública de la república procedimental. Ahora, ¿de qué trata esa libertad republicana que hoy en día casi no hablamos? Si para la libertad liberal, la libertad radica en la libre elección del individuo, de sus valores y de sus fines, la republicana tiene un cariz colectivo. La libertad es el autogobierno compartido de la ciudadanía. Esto hace que este tipo de libertad, el Estado, no sea neutral porque debe definir los valores y fines que una sociedad tiene. Esta definición de fines y valores la hace a través de mecanismos como la educación, la política, incluso hasta la arquitectura, pero también la economía. Y en este aspecto es importante, porque como ya nos dijo Sandel, hoy en día nuestro descontento hacia la democracia proviene de no tener un poder democrático a fuerzas que determinan nuestra vida, como la economía. La forma en cómo entiende la economía ambas visiones es totalmente diferente. Si para la teoría de la libertad liberal el consumo es el único fin y objetivo de la economía, para la republicana la economía va más allá del consumo, sino que debe ser una herramienta para el autogobierno. O sea, si para la cuestión liberal la economía es el fin en sí mismo, porque si la economía de por sí busca el consumo y lo que se busca es que el consumo se logre, o sea, que todos podamos consumir, que todos tengamos esa abundancia que promete la economía y todos podamos consumir de ella, pues la economía es el fin. Lograr una mejor economía, que el tamaño sea más grande. Ya el debate de distribución, pues es lo que Sandel nos dirá más adelante, que es donde radica ahorita el debate de los liberales. Entonces, más adelante lo tocaremos. Pero en ese caso, la liberal piensa que una buena economía es el fin en sí mismo. Si hay buena economía, hay buena sociedad. Ese es el continuo de la teoría liberal. A cambio, la republicana dice que no. La republicana dice, la economía debe ser un medio para que la sociedad pueda ejercer el autogobierno, porque es a través del autogobierno que hay una buena sociedad. Es una diferencia clara. Una como fin de la economía y la otra como medio para un autogobierno. Ahora, la visión republicana legitimó en ocasiones de la historia instituciones como la esclavitud y también la prohibición de la participación de personas en la política, como los que no tuvieran propiedad privada o las mujeres. Pero Sandel más adelante nos expondrá en su libro que estas posturas no hacen parte del cuerpo teórico de la visión republicana, algo que podríamos debatir más adelante. En fin, lo que busca Sandel con este libro es retraer algunos de los argumentos que se generaron a partir de esta visión política, la visión republicana, y que fueron expuestos a lo largo de la historia estadounidense, para dar nuevas perspectivas a los debates que tenemos hoy. Debates que tenemos sobre cosas como el empleo, el crecimiento, la distribución
la economía, la libertad y pues claramente la democracia.